Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Dice así: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo. ¿Cuánto? Bastante tiempo. Bastante, ¿cuánto? Bastante tiempo en este monte. ¿Sí? Quiero mostrarles, a ver si me ayuda Tomás, con algunas imágenes que nos van a ayudar a entender un poco el circuito de lo que hoy vamos a compartir. ¿Sí? Ampliarlo. ¿No se puede más? Bueno, traten de seguirme. ¿Ven mi mano? Sí. Bien, no. Quédate la uno, por favor. Listo, bien. Este es el recorrido, sigan la línea roja, el recorrido que hizo Israel en el desierto. Desde que sale de Egipto, acá dice 1 Egipto, Egipto es toda esta zona, ¿sí? La zona de acá. Israel estaba acá. ¿Lo ven bien? ¿Lo alcanzan a ver más o menos? Sí. Perfecto. Acá estaba Israel como esclavo en Egipto. Dios los saca, ¿sí? Y les hace recorrer todo esto. Segunda imagen. Acá está el Sinaí. Ahora lo vamos a ver que está descrito ahí también. Acá estaba el monte Sinaí u Horeb. Sinaí y Horeb es el nombre para el mismo, son dos nombres para un mismo monte. ¿Sí? Acá es donde Moisés se encuentra con Dios. Acá estaba el monte. ¿Sí? Número 3. Llegan a Cades Barnea. Es un lugar que ahora lo vamos a leer también, que describe ahí la historia. Cades Barnea está acá, toda esta zona. ¿Sí? Se instalan ahí. Fíjense el recorrido. Vayan teniendo en mente el recorrido que hace Israel durante su travesía por el desierto. El número 4. Y acá es la tierra prometida, toda esta zona. ¿Sí? ¿Lo alcanzaron más o menos a ver? Ahora, poneme la número 1. Si ellos hubiesen sido obedientes, Dios los hubiese llevado directamente por acá. Y el camino era mucho más corto. Ahora lo vamos a ver. Como ellos fueron desobedientes, Dios trató con ellos en el desierto y les hizo el camino más largo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Grabaron las 4 imágenes? Perfecto. Y ahora sí la apagamos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, dice: Jehová Dios nos habló en Horeb, ese monte que mostramos recién ahí, que es también Sinaí, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia y del Antiguo Testamento. Forma parte de lo que se conoce como Pentateuco. Penta significa 5 y teuco significa libros o rollos. No tenían libros. Háganse la idea que eran rollos que se escribían y que se iban pasando de generación a generación o de mano en mano. Antes en realidad era mucho de lo oral. No tenían imprentas, no tenían los medios que hoy tenemos. ¿Sí? Penta, 5, teuco, libros o rollos. Todos ellos, ¿quién los escribió? ¿Quién escribió esos primeros 5 libros de la Biblia? ¿Quién los escribió? ¿Los demás no están seguros? Si fue Juan, o fue Noé, o fue Caín, o fue Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿Tenemos toda la misma Biblia o qué onda? Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Bien, los 5 primeros libros los escribió Moisés. Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. ¿Sí? Repetición de la ley. ¿Qué pasó? Que cuando Dios lo llama a Moisés o tiene un encuentro con Moisés en el monte Sinaí, ¿recuerdan dónde estaba? Abajo, en la parte de abajo, gráficamente ahí.
Dios lo llama o tiene un tiempo especial con Moisés. Empieza a hablar de una serie de cosas. Y cuando Dios termina de hablar con Moisés, una de las cosas que Dios hace es darle 2 tablas donde estaban, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos. Dios escribe en esas tablas, Dios con su dedo empieza, número 1, ta, 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 número 2, ta, 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 número 3, ta, ta, ta. Todos los mandamientos en las 2 tablas que venían con Moisés. Cuando Moisés baja de ese monte Sinaí, se encuentra con que el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Orando, clamando, gimiendo, intercediendo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Habían hecho qué? ¿Una qué? Una imagen, un becerro. Un becerro de oro. O sea que ya habían quebrantado uno de los mandamientos que Dios le había hablado a Moisés. Entonces se encuentra Moisés con que el pueblo estaba avanzando en su temporada. En esa temporada tenían una fetichora terrible los tipos. Y entonces Moisés, que la Biblia describe que era como, dice la Biblia que fue el hombre más manso de toda la tierra. Pero en ese momento se ve que las palomas volaron y bajaron todos los caranchos juntos. Y entonces el tipo que hizo, agarró esas tablas y se las tiró así contra el monte. Las revolvió. Dijo, no puede ser, me distraigo 2 minutos, voy a buscar palabra de Dios, voy a tener un encuentro con Dios para saber qué hacer con esta gente. Y cuando bajo los encuentros que están adorando un becerro, que estaban ahí con meta cumbia, meta pachanga, no sé qué estaban haciendo, y agarró las 2 tablas y las revolvió, dice que las tiró contra el propio monte y se partieron las tablas. ¿Sí? Esa era la primera vez que Dios dictaba la ley, lo que se conoce como ley en la Biblia. Cuando la Biblia habla de la ley, nosotros tenemos que saber que está hablando de esos 10 mandamientos. ¿Sí? El pueblo pensaba que Moisés había muerto y que Dios nos había abandonado. Entonces dijeron, che, nos quedamos solos acá, ¿qué hacemos? Y vamos a armar un becerro y vamos a adorarlo. San Becerro. Y empezaron a cantar y a hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que la segunda vez que Dios le da las tablas, Dios agarra y le dice a Moisés, lo agarra y le dice, mira Moisés, todo bien, acá tenés las tablas, pero ahora las vas a escribir vos. La primera vez te escribí yo los mandamientos. Ahora vas a trabajar vos. Vos vas a agarrar y vas a escribir en esas tablas los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahí viene la segunda vez, Deuteronomio, la segunda vez en que Dios se encarga de darle nuevamente los mandatos, la ley al pueblo. ¿Sí? Por eso nace el libro de Deuteronomio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? No se pierda lo que viene porque es fascinante. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Ahí nomás. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de este lado del Jordán en el desierto. Volvamos a ubicarnos en las imágenes. Israel estaba en el desierto. ¿Sí? Dice que estaba a este lado del Jordán. Es decir, mientras ellos acampaban, podían ver a lo lejos la tierra prometida, pero en medio que estaba el Jordán. Estaban ellos acampando en el desierto, el río Jordán en medio y la tierra prometida la veían a lo lejos. ¿Sí? Imagínense que Dios les había prometido que ese lugar era de ellos, pero durante largos años nunca lo pudieron ocupar. Nunca llegaron a ocupar esa tierra. Ahora, dice que estaban, ¿dónde? En el desierto. En el desierto. Desde Egipto a el lugar donde finalmente se establecen, era un viaje larguísimo el que habían realizado. Yo les decía recién que por desobediencia Dios les extendió el camino, les alargó el camino. Podría habérselos hecho mucho más corto, pero la desobediencia siempre hace que las cosas sean totalmente distintas. Dios extiende muchas veces nuestros periodos desérticos en nuestra vida para que aprendamos a obedecer. A veces clamamos y pedimos respuestas y Dios no responde porque lo que te está queriendo enseñar Dios es, vas a aprender a obedecer.
Porque si yo te permito que vos entres a la tierra prometida, tierra que yo prometí, dice Dios, y no aprendes a obedecer, la tierra prometida se contamina nuevamente. Lo que te doy lo perdés. Entonces muchas veces Dios lo que hace es, te voy a procesar. Ahora vamos a ver cuánto duraba ese viaje. Pero a ellos les llevó 40 años. En el desierto murió la generación incrédula que salió de Egipto. En el desierto murió toda una generación que no le creyó a Dios cuando Dios le dijo, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Después de todo ese escenario dramático, Moisés siente la necesidad de volver a recordarle al pueblo las palabras de Dios, Deuteronomio. Y una de las razones principales para realizar esto es que algunos de los que integraban el pueblo, cuando reciben por primera vez la ley, ni siquiera habían nacido. Algunos nacieron después. Entonces no tuvieron la oportunidad de entender de qué se trataba la ley. ¿Por qué eran tan importantes esos 10 mandamientos? Entonces Moisés dice, transitamos un largo periodo desértico, un tiempo de dificultad, ahora necesito que la gente sepa, antes de entrar a la tierra prometida, qué es lo que Dios demanda. Entonces Moisés empieza a recordarle nuevamente a la gente esto de los 10 mandamientos. Moisés agarra y dice, vamos a parar la pelota. Esa traducción Diego habla hoy. Y vamos a recordarle al pueblo las palabras de la ley. Que todos, grandes y pequeños, niños y ancianos, hombres y mujeres, aún los recién nacidos, sepan lo que Dios nos ha dicho antes de seguir avanzando hacia la tierra prometida. El libro de Deuteronomio tiene por lo menos 2 connotaciones que son muy importantes para nosotros. Número 1, viene a recordarnos todo lo que Dios ya nos dijo. Y en este tiempo Dios te va a recordar todas las cosas que Él te dijo, te prometió. Pero número 2, viene también a empujarnos a decidir de qué lado queremos vivir. Podemos vivir toda una vida en un desierto y mirar la tierra prometida como solamente la miraban ellos. El Jordán en medio y del otro lado la tierra prometida. Eso va a depender de lo que cada uno de nosotros quiera. Dios nos motiva a decidirnos. Les recuerdo, los quiero bendecir, pero es decisión de ustedes. ¿Sí? Amén. Mirá lo que dice Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Ahí nomás. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Moisés, para ese punto, él ya sabía que él no iba a ingresar a la tierra prometida. Él ya sabía, tenía claro, porque Dios se lo había dicho, vos no vas a entrar a la tierra prometida, porque cuando te pedí obediencia no supiste obedecer. Entonces Moisés ahora se levanta como un intercesor y empieza a rogar a esta gente, por favor, elijan bien, elijan la vida. Sepan que tienen camino de vida y camino de muerte, pero por favor, elijan la vida. Yo me lo imagino a Moisés rogando al pueblo, sepan elegir, no sean cabezones, no hagan lo que hice yo. Que por creer que podía hacer lo que se me antojaba, hoy solamente me queda mirar de lejos lo que Dios me prometió. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Moisés. Moisés se levanta a interceder y le dice al pueblo, elijan la vida. No solamente por ustedes, sino por la descendencia que vendrá después de ustedes. Nosotros muchas veces creemos que las decisiones nuestras no afectan a nuestras generaciones. Mentira. Nuestros hipertatara-archinietos van a decir, porque mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue así. Por eso Moisés viene y les dice, elijan bien, no sean cabezones, no hagan lo que yo hice, porque
porque se puede perder una enorme bendición. Moisés, yo me imagino con el corazón apesadumbrado. Dios lo levanta para ser el libertador de toda una nación. Los conduce bien y en un momento determinado Dios viene y le dice, haz esto. Moisés hizo lo contrario y automáticamente quedó descalificado. Imagínate lo que es llegar al umbral de una bendición y no poder recibirla porque fuimos desobedientes. Mirar de lejos algo que Dios nos prometió y no poder recibirlo, poder tocarlo, poder disfrutarlo, solamente porque hemos sido tercos. Tremendo, ¿no? Ahora Moisés no iba a ver la culminación de aquella travesía que se inició en el Éxodo y cuya finalización se iba a producir con el ingreso del pueblo a la tierra prometida. Moisés no lo pudo disfrutar. No lo pudo disfrutar. Debe ser muy triste ver que algo está cerca y no poder llegar a tomarlo. ¿Por qué? Porque Dios dice, fuiste desobediente. Estás haciendo lo que se te antoja. No te lo voy a dar. Lo vas a mirar pero de lejos. Lo vas a saludar de lejos. Pero no te voy a permitir disfrutar. Durísimo, ¿no? Durísimo. Ahora, Moisés les dice, elijan bien, elijan la vida. ¿Quién es la vida? Un poquito más de volumen. ¿Quién? Dios, Jesús. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces Moisés, figura de lo que luego habría de venir, le está diciendo a este pueblo de Israel terco, testarudo, le dice, elijan bien, elijan la vida, elijan a Cristo. La vida, elijan bien, elijan la vida. Ahora, fíjate qué importante fue el libro de Deuteronomio que Jesús lo citó. Mirá lo que dice Mateo 4:4. No pierdan de vista el libro de Deuteronomio porque vamos a volver una y otra vez. Mateo capítulo 4, versículo 4. La tentación de Jesús en el desierto. Fíjense que todos los tratos de Dios, ¿dónde ocurren? En el desierto. Donde no hay nada, donde no hay nadie, donde estás vos y Dios nomás. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, Él respondió, Jesús, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mirá lo que dice Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús agarra la tentación en el desierto y trae a memoria algo que había sucedido hace miles de años atrás. Mirá lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7. Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, y le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Mirá lo que dice Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Sí? Vamos nuevamente a Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a Deuteronomio 6, versículo 13. Deuteronomio 6, versículo 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás.
Fíjense qué importante fue Deuteronomio para Jesús, que lo citó en plena tentación. Y fue tan importante que en el Nuevo Testamento el libro, el quinto libro, fue citado alrededor de 80 veces y fue también mencionado por los primeros cristianos. Fue importante. Por esa razón Jesús lo cita. ¿Sí? Ahora, vamos a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2. Deuteronomio 1, 2. Dice, 11 jornadas hay desde donde Horeb, camino del monte de Seir, o de Seir, hasta Cades Barnea. Recuerdan que Sinaí u Horeb estaba por acá abajo y Cades Barnea estaba más o menos por acá. ¿Sí? Esa distancia son algo así como 160 kilómetros. ¿Sí? 160 kilómetros. Ahora quiero que nos quedemos meditando un cachito en lo que significa Cades Barnea. Cades Barnea, el tercer lugar que mencionamos en las imágenes, significa lugar santo o desierto sagrado de la peregrinación. Fíjate vos, los israelitas empiezan a sacralizar un espacio de un camino que para ellos era algo de paso. Empezaron a afincarse los tipos. Dijeron, de acá nosotros no nos movemos, para nosotros este es lugar santo. Nos vamos a quedar acá. Estaban a nada de la tierra prometida. De los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿sabés cuánto tiempo quedaron varados ahí en Cades Barnea? 38 años. 38 años. ¿Por qué? Porque lo consideraron santo. De acá no nos movemos, este es lugar santo. ¿Sí? En ese sitio acamparon 38 años después de haber partido de abajo del monte Sinaí y antes de entrar a la tierra prometida. Pero también es el lugar donde, según nos cuenta el libro de Números, Israel creyó más en el informe negativo de los espías infieles y terminó rebelándose contra Dios. Dios permite que vayan 12 espías a corroborar si lo que él había dicho acerca de la tierra prometida arriba era verdad o no. Van 12, uno por cada tribu. Entonces, vuelven los 12 y hay 10 espías que vuelven con un informe pésimo. Dicen, sí, está buenísima la tierra, pero sabés que hay unos gigantes así, y así, y así, y así, y nos van a comer y vamos a hacer boleta. Entonces, en ese lugar, en Cades Barnea, en la tercera imagen, ahí es donde el pueblo decide creer más al informe de los negativos que a Josué y a Caleb, que eran los únicos dos que dijeron, la tierra es buena, es verdad que hay enemigos, pero vamos porque Dios está con nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que se negaron a entrar en ese lugar que Dios les había preparado. Ahora, Cades Barnea es el lugar donde se reúnen los infieles a cuestionar las promesas de Dios. Es la reunión de aquellos infieles que dicen, no podemos alcanzar esto. No, Dios habló, pero no lo podemos lograr. Son los que se reúnen, se congregan en la iglesia de Cades Barnea. Ese es el lugar donde se reúnen los infieles, Cades Barnea, los que cuestionan las promesas de Dios. Dios dice, te voy a bendecir, yo te voy a sostener, voy a abrir puertas. Pero los infieles dicen, sí, todo bien, todo muy lindo, pero vivimos en la tierra, ¿qué tanto? Así opera la congregación de Cades Barnea. Cades Barnea es el lugar que el pueblo elige para santificar y habitar, siendo solo un lugar de paso. Dios les dijo, van a pasar por ahí. Es un lugar de paso, no es un lugar para quedarse a vivir. De 40 años en el desierto, ellos estuvieron 38 años viviendo ahí. Y número 3, Cades Barnea es el lugar donde solo se vislumbra la tierra prometida, es decir, están ahí cerca, pero todavía no llegaron. Solo lo ven de lejos, lo perciben de lejos. ¿Por qué razón?
porque son infieles. Porque son infieles. Mirá lo que dice Deuteronomio 1, 3 y 4. Deuteronomio 1, 3 y 4 dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Moisés, al año 40, agarra el pueblo, los reúne y le dice: muchachos, todo bien, pero déjenme recordarles lo que Dios nos habló. Los reunió y empieza a hablarles nuevamente. 40 años de acampe del pueblo en aquella zona. Yo no sé cuánto tiempo llevas vos sin poder entrar a tu tierra prometida. Quizá Dios nos prometió algo hace mucho tiempo y todavía estamos ahí vislumbrándola de lejos. No poder disfrutarla todavía. Así le pasaba a esta gente. 40 años en aquel lugar, en un lugar que ellos habían santificado. Ahora, no perdamos de vista que el desierto no era un premio, era un castigo. Fíjense cómo, como seres humanos, muchas veces podemos cambiar las cosas. Era un castigo, no era un premio. El desierto era un castigo por desobediencia, atravesaban el desierto y el camino era mucho más largo. Y ellos, en medio de esa zona de castigo, se asientan y dicen: este es el lugar santo. Este es un lugar santo. 40 años en el desierto. Y esa fue la razón por la que no se quisieron mover de ahí. Anotate esto por ahí. Aquello que vos consideres sagrado, te va a costar sacarlo del corazón. Aquello que vos consideres lugar, lo que sea, persona, relación, lo que sea, aquello que consideres sagrado, te va a costar sacarlo del corazón. Jesús dijo: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ellos, en un lugar que era un castigo, ellos lo consideraron sagrado. Moisés le vuelve a hablar al pueblo para recordarles lo que Dios ya les había dicho y los empieza a preparar para la conquista. Versículo 5 de Deuteronomio. Mirá lo que dice: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Vuelve Moisés a poner énfasis en lo que Dios ya les había dicho. Vuelve a repetirles la ley. Versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo que. Pero fíjense que nuevamente Moisés pone el énfasis: Dios ya nos habló. Dios ya nos habló. ¿Sí? Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, el monte. Ahora, ¿dónde estaban ellos? ¿En qué lugar estaban? En Cades Barnea. Ya no estaban acá en Horeb. Ahora estaban un poquito más arriba. ¿Sí? Pero era todo desierto. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios viene y les dice: habéis estado demasiado tiempo en este lugar. En otras palabras, muchachos, no pueden permanecer más en este monte, tienen que seguir hacia adelante. Todavía no llegaron. Quizá vos crees que ya llegaste y Dios viene a decirte: todavía no llegaste. Tranquilo, que todavía hay largo camino. Amén. Dios no los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban esclavos en Egipto. Imagen 1. Dios no los sacó de Egipto para que ellos se quedaran a vivir en el desierto. Dios los liberó de la esclavitud para depositarlos conforme a sus promesas en una tierra prometida, pero por alguna razón todavía no habían llegado. Ahora, cuando Dios te liberó a vos de la esclavitud, la intención de Dios fue depositarte en una tierra de bendición, donde fluye la leche y la miel,
lugar de abundancia, lugar de absoluta bendición y reposo, pero quizás sientas, al igual que Israel, que todavía no llegaste. Quizás pensás que llegaste, pero la realidad te indica que todavía no llegaste. Estás en Cades Barnea, que es peligroso. Quizás llevas demasiado tiempo en el monte, que también es peligroso. El ser humano tiene la necesidad constante y continua de aferrarse a cosas que le brindan cierta seguridad. Después de 38 años en un lugar, vos no querés moverte. ¿Por qué razón? Porque ya es familiar todo. Ya sabes quién está acá, quién vive allá, quién está allá, bla, 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 ya conoces todo. Y Dios muchas veces te sacude, te genera un movimiento fuerte. ¿Para qué? Para que sigas hacia adelante. No te detengas. Todavía no llegaste. No te detengas. Nosotros somos de aferrarnos fácil a relaciones, a cosas que muchas veces son perjudiciales para nuestro crecimiento. Y Dios viene y te dice, todavía no llegaste, no es acá donde tenés que arraigarte. La tierra que yo te prometí es una tierra de bendición, pero no es esta, no la santifiques porque yo no estoy ahí. Mucho cuidado con las cosas que nosotros consideramos sagradas. ¿Sagradas para quién? Para nosotros, pero Dios no está. Y si Dios no está, vamos a tener serios problemas. ¿Sí? Ahora, Dios le dice que es demasiado tiempo a Israel, al pueblo, es demasiado tiempo el que llevan acá. ¿A dónde? En el monte. ¿Qué significa demasiado? Que excede de lo necesario o conveniente. Los excesos siempre son malos. Y según la definición primaria de la palabra demasiado, algo que excede a lo que es necesario deja de ser conveniente. ¿Entendió? Algo que excede a lo que vos necesitas deja de ser conveniente para tu vida. Hay gente que lleva demasiado tiempo haciendo las mismas cosas, por eso viven agotados. Demasiado tiempo. Están a mitad de año. ¿Cuándo llegan las vacaciones de verano? ¡Para! 31 de enero. ¿Cuánto? ¿Falta mucho para la vacación de invierno? Hay personas que llevan demasiado tiempo rodeados de la misma gente, con los mismos problemas, con la misma historia de siempre, y esa es la razón por la que no avanzan hacia nuevas conquistas. Si vos te rodeas de la misma gente, con los mismos problemas, con las mismas mañas, es lógico que te estreses, que vivas agotado. Hay que salir, es demasiado el tiempo el que llevas estacionado ahí. Hay que salir, hay que moverse. ¿Sí? Amén. Gente que lleva demasiado tiempo orando de la misma manera. Se acostumbraron a orar de la misma manera. Entonces, de repente, cuando son movidos a orar de otra manera, es como que se sienten, ¿qué pasa acá? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tapate el otro ojo. No puedo. Padre nuestro que estás. De la misma manera. Y Dios dice, es demasiado tiempo, por eso te cansa orar. Muchos de ustedes, ¿saben por qué no disfrutan la oración? Porque es la misma metodología un día tras otro. Entonces es lógico que te aburra. ¿Para qué voy a orar? Le mando el correo electrónico a Diego y ya sabe lo que le voy a pedir. Si le voy a pedir lo mismo ayer. Vis al día anterior, Señor. Vis al de ayer. Vis, idem. Entonces claro que te cansa orar. Porque llevas demasiado tiempo orando de la misma manera. Gente que lleva demasiado tiempo adorando de la misma manera. Demasiado tiempo. Entonces es lógico que te canse la adoración. Sí, ahora viene la canción 1, la canción 2, la canción 3, la canción 4. Seguro que van a poner esta que está removida, está requemada, la cantamos 800 veces, pero la van a poner de vuelta.
Entonces como que nos programamos para responder a lo que ya sabemos que va a pasar. Porque es demasiado el tiempo que llevamos de la misma manera actuando. ¿Sí o no? Levanta la mano, ahora sí, levanto mi mano. Sí, levanta la mano. No, mejor esta. No, esta no, porque no hice nunca. Voy con esta. Vamos a arrodillar. No, pero no me enseñaron que me tenía que arrodillar. Entonces me quedo parado. ¿Cierro los ojos o no cierro los ojos? Cierro los ojos, bien, cierro los ojos. Entonces es lógico que te canse, porque sentís que no hay nada nuevo. Por eso la gente se aburre, por eso hay cristianos que se aburren, se aburguesan y no quieren continuar avanzando. Personas que se han detenido en su marcha espiritual, producto de haber olvidado todo aquello que Dios les habló en el monte, han hecho de la experiencia del monte su todo. Oh. ¿Cuántos de nosotros hicimos de una experiencia con Dios nuestro todo? Esta es mi experiencia. Y de acá no me muevo. Cuando Dios quiere tener nuevas experiencias con nosotros. Amén. Dios quiere tener una experiencia nueva con vos. Por eso te espera todos los días. Porque quiere tener una experiencia. Si yo te pidiera hoy qué experiencia fresca tuviste esta semana, ojalá pudieras contarme, ¿sabes qué? El lunes tuve una, el martes otra, el miércoles otra, el jueves otra, el viernes otra, el sábado otra y hoy otra. Y esta semana que arranca la arranco con todo. Pero nos agarramos de una experiencia que quizás fue hace mucho tiempo para quedarnos a vivir ahí, cada desbarnera. Y viene Dios y te dice, es demasiado el tiempo que llevas viviendo de la misma manera. Es demasiado. Es peligroso. Porque generalmente cuando nos aferramos a algo en lo que Dios ya dejó de estar, porque Dios va con nosotros, pero Dios no se detiene, Dios se mueve con los que se mueven. Cuando nosotros dejamos que Dios siga avanzando, nosotros nos estacionamos, empezamos a enfriarnos. Nuestra relación con Dios se vuelve algo religiosazo, mal. Sí, yo sé que tengo que orar. ¿Y por qué no orás? ¿Por qué no oramos? Porque llevamos demasiado tiempo en el mismo lugar. Gente que dice, tuve una experiencia con Dios en el lugar secreto, tremenda, pero de ahí no se mueve. De ahí no se mueve. Dios me habló, pero no se mueve. Hombres y mujeres que llevan demasiado tiempo estacionados en el mismo lugar, un lugar al que ellos sacralizaron, cuyo único fin es impedirles avanzar, conquistar, llegar al destino que Dios trazó para ellos. Dios los estaba esperando en la tierra prometida, pero ellos se quedaron a vivir en Cades Barnea, en lugar de los infieles. Y Dios muchas veces nos ha prometido cosas, pero nosotros nos quedamos en el mismo lugar estacionaditos. ¿Para qué me voy a mover? ¿Para qué me voy a complicar? Si acá estamos bien. ¿Se está entendiendo la palabra? ¿Estoy siendo claro? Gente que se estableció en Cades Barnea sin entender lo peligroso de habitar ahí. Dios le había dicho a Moisés y a Israel que su plan incluía el llevarlos y depositarlos en una tierra de bendición. ¿Sí o no? Por desobediencia, el camino que debió durar unos días duró años. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Pero además, en el desierto, toman la decisión de establecerse en un lugar en el que Dios no estaba. Es demasiado el tiempo. Vino Dios y les dijo, es demasiado el tiempo. ¿Cuánto o cuándo algo es demasiado? Cuando supera lo necesario. Cuando supera lo necesario. Te lo grafico de esta manera. ¿Cuántos almorzaron hoy? ¿Ninguno? No, mentiroso. Todos almorzamos, ¿sí o no? Gracias a Dios. Ahora, cuando vos le entras a dar y no parás, hasta que te agarra un calambre estomacal,
Lo que hiciste fue meter más de lo necesario. ¿Sí o no? Estoy pesado, en la noche no puedes dormir, das vueltas por un lado y por el otro, pareces tipo tortuga después, ¿viste? Que te pones boca abajo y quedas así. Te cuesta dormir, tengo pesadilla y soñaba que un chorizo me atacaba en la noche. No, eso es lo que comiste de más al mediodía. Cualquier cosa que pudo haber dicho es revelación de Dios. ¿Sí o no? Y estamos mal, estamos descompuestos. Al otro día te levantás y sientes una molestia acá. Para ser más delicado. Porque metiste más de la cuenta, te excediste. Entonces algo es demasiado cuando supera lo necesario. Todos nos sentamos a disfrutar de un buen almuerzo, pero cuando vos le metés de más, te estás excediendo. Y los excesos siempre son malos. Siempre. Y siempre generan problemas. ¿Sí o no? Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice que todo tiene su tiempo. ¿Qué cosa? Vamos de vuelta, a ver. 3.1. Eclesiastés 3.1 dice todo tiene su tiempo. Todo. Todo. Hay un tiempo para estar con Dios, pero hay un tiempo para salir a conquistar todo aquello que Dios nos habló en el monte. Dios te habla en el monte, en el lugar secreto, donde vos te encontrés con Él, Dios te va a hablar. Pero hay un tiempo donde Dios te va a hablar y hay un tiempo donde Dios te va a decir, bueno, ahora salí a conquistar. Ahora empezá a moverte. ¿Sí? En un momento Dios le dijo a Moisés, porque el pueblo se había puesto a orar, entonces viene Dios y le dice, decile al pueblo que no es tiempo de orar, decile que es tiempo de que marchen. A veces hacemos al revés nosotros, ¿no? Cuando tenemos que orar, marchamos y cuando tenemos que marchar, oramos. Y viene Dios y le dice, no. Tienen que marchar, porque si no los van a matar. Vienen los enemigos atrás. No es tiempo de orar. Está en nosotros saber discernir cuándo es el tiempo para orar y cuándo es el tiempo para avanzar. ¿Sí? Ahora, mirá lo que dice Eclesiastés 3.11. Ahí nomás, 3.11 dice, todo que lo hizo como hermoso. Mirate a vos. Sí, mira, me hizo hermoso el Señor. Wow. En su tiempo, Dios te hizo como hermoso. Ay, no, yo no soy hermoso. No, tenés unos complejos más grandes que el Deportivo Roca. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Salomón nos cuenta que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Ahora vamos a establecer una diferencia entre demasiado tiempo y su tiempo. Cuando tiene que ver con su tiempo, la cosa es como hermosa. ¿Cómo es? Hermosa, porque en su tiempo, el tiempo de Dios, todo es hermoso. En el tiempo en que Dios te bendice es hermoso. En su tiempo, cuando vos recibís algo, es hermoso, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucede cuando su tiempo se transforma en demasiado tiempo? Para el pueblo, encontrarse en el Sinaí para Moisés, encontrarse en el Sinaí con Dios era hermoso. Porque se iba a encontrar con Dios. ¿Sí o no? El pueblo estaba feliz de que Dios hablara ahí con Moisés. ¿Sí o no? Ahora, cuando el tiempo de Dios, que es hermoso, se transforma en demasiado tiempo, es peligroso. ¿Por qué razón? Porque eso que es bueno, que es hermoso, termina siendo un obstáculo para tu crecimiento, madurez y conquista, avance espiritual. Lo bueno que tenía que Moisés se encontrara con Dios en el monte, terminó siendo demasiado tiempo y se transformó en un obstáculo para el avance y la conquista de la tierra prometida. ¿Sí? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios. Cuando Dios te bendice es hermoso, pero cuando vos te quedás demasiado tiempo
arraigado a eso que es una bendición, se transforma en un obstáculo para tu crecimiento y madurez. Es así de simple. Por eso viene Dios y le dice a través de Moisés al pueblo: es demasiado tiempo el que llevan en este lugar. Es demasiado tiempo el que llevan en este lugar. Ese monte que fue una bendición, después de un tiempo, que según la Biblia fue como demasiado, se transformó en un obstáculo. Ellos se quisieron quedar a vivir ahí. Todo aquello que ayer pudo haber sido una bendición para tu vida puede transformarse hoy o mañana en un obstáculo que no te deje crecer y desarrollarte espiritualmente. Si nosotros no entendemos esto de demasiado tiempo, es su tiempo. La bendición de ayer, si no sabemos darle el lugar y el tiempo que le corresponde, puede convertirse en un obstáculo para el futuro. Israel tenía un tiempo para atravesar el desierto, pero ese tiempo se transformó en demasiado tiempo y eso lo llevó a hacer cosas que Dios no les había pedido. Por ejemplo, santificar un lugar que después fue sinónimo de infidelidad. Hay un tiempo para que vos y yo acumulemos conocimiento necesario y seamos discípulos del Señor, pero en algún momento, en algún tiempo, que no tiene que ser demasiado tiempo, tenemos que convertirnos en, etimológicamente hablando, apóstoles, es decir, enviados a compartir las buenas noticias que hemos recibido. Porque el problema es que si es demasiado el tiempo que vivimos solamente acumulando, podemos no madurar nunca. Y eso es un problema, porque retrasa el crecimiento del cuerpo de Cristo. Hay un tiempo donde Dios va a permitirte ser formado, ser instruido, pero cuando ya es demasiado tiempo, es un problema. Es un problema. No podemos pasarnos toda la vida siendo oidores, pero nunca hacedores. Hay un tiempo para ser oidor, pero cuando ya es demasiado el tiempo que llevamos solamente oyendo y nunca haciendo, tenemos un problema. Por eso Dios les dice: muchachos, es demasiado el tiempo que llevan en este lugar. Muévanse. 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 Algunos llevan demasiado tiempo escuchando palabra tras palabra, pero no quieren moverse. Hoy Dios viene a sacudirte la estantería. Es demasiado el tiempo que llevas solamente oyendo, pero nunca haciendo. Movete, chiquita, movete. 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 ¿Por qué? Porque es peligroso que te quedes estacionado en un lugar en el que Dios ya dejó de esperarte. ¿Amén? Hay lugares, sitios, cosas o personas que hemos sacralizado, pero que nos atan e impiden avanzar hacia el propósito de Dios. Llevamos demasiado tiempo ligados a esas cosas, personas o lugares, y Dios nos viene a decir hoy: llevas demasiado tiempo en ese lugar, en esa condición, en esa situación. Avanzá, movete, movete, movete. Dios viene a decirte hoy: has perdido demasiado tiempo intentando vivir según tu criterio. Has perdido demasiado tiempo intentando agradarme según tus pensamientos. ¿Sí? Has perdido demasiado tiempo tratando de agradarme según tu parecer. Hay que moverse, hay que salir urgente de ahí. Algunos llevan demasiado tiempo viviendo en Cades Barnea, el lugar donde los infieles prefieren permanecer, cuestionando las promesas de Dios. Es el lugar que solo nos permite ver de lejos lo que Dios ya prometió darnos. Salí de ahí, si estás ahí, si te das cuenta por el Señor esta noche que estás en ese lugar, movete de ahí, salí urgente, porque te vas a morir, te vas a secar. Dios ya no está ahí. Dios ya se movió, está en la tierra prometida. Amén.
La tierra prometida es una realidad, pero tenemos que decidir abandonar el monte de las experiencias viejas con Dios y entrar en el terreno de la conquista, abandonar definitivamente Cades Barnea y encaminarnos hacia el sitio de nuestra bendición y realización en Cristo. Tenemos que salir de ahí, no te quedes a vivir con la bendición de ayer, hay más todavía. Hay más, no nos quedemos, no sacralicemos. Ay, mirá la bendición que recibí. Buenísimo, gracias Señor, pero voy por más. Llevamos demasiado tiempo tratando de conocer a Dios según nuestros preconceptos, ideas. Llevamos demasiado tiempo dando vueltas en el desierto de la indecisión, de la nada misma, esperando el respaldo de ese Dios que ya está delante, en la tierra prometida. Dios no está en el desierto. Dios nos guía en el desierto, pero Él avanza, Él no se detiene, Él se mueve con los que se mueven. Tenemos que salir de esa indecisión. Blanco, negro, gris, basta. Predico o no predico, me consagro o no me consagro, hago o no hago, basta, te vas a morir en el desierto. En el caso del Sinaí era un lugar físico. El Sinaí era un lugar físico, pero también puede ser el lugar, una posición que vos ocupás en un determinado lugar, en tu trabajo. Quizá Dios te está queriendo mover y vos te aferrás al lugar. No, acá está bien, Señor, yo sacralicé este lugar, acá me quedo. Y Dios te está queriendo mover, porque es demasiado el tiempo que llevas haciendo lo mismo. Hay que perder el miedo, porque muchas veces lo conocido nos da cierta seguridad. Y a lo mejor Dios te está animando, alentando en este tiempo, movete, hay mucho más, no te quedes en Cades Barnea, espera la tierra prometida. Amén. Demasiado tiempo establecido en sitios incorrectos produce cristianos inactivos, improductivos, religiosos y legalistas que no crecen, no avanzan, no maduran, no conquistan, no sirven. Cades Barnea produce eso. Gente que no avanza, que no tiene ese deseo de conquistar. Y entonces, ¿qué pasa? Que te tornás improductivo. No podés desatar el potencial que hay dentro tuyo. Mirá lo que dice Gálatas capítulo 4. Ya termino con esto. Gálatas capítulo 4, versículos 22 al 26. Porque está escrito que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? 2. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava, ¿cómo se llamaba la esclava? Bien, esa ¿no? ¿No lo viste? Vale, genial. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Agar es un pacto y Sara es el otro pacto. El uno proviene ¿de dónde? Versículo 24, ¿de dónde proviene? Del monte Sinaí. Ese monte que representa ¿a qué? La ley. ¿Sí? Ahí Moisés recibió la ley. Monte Sinaí dice que da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar, que era la sierva de Abraham, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está ¿dónde? La Jerusalén terrenal, dice Pablo, está en esclavitud. Agar fue la sierva de Abraham. Como Abraham no podía tener hijos, vino su mujer Sara y le dijo, ¿por qué no probás con la sierva? En una de esas la bendición de Dios corra y llegue. Y el hombre de fe, el padre de la fe, dijo, voy a orar. No dijo eso. Dijo, bueno, si vos me lo estás pidiendo, yo no me puedo resistir, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿de quién nació ahí? Isaac. Isaac no. Ismael. ¿Sí? Ismael es el hijo de esclavitud. Dice el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros, de todos nosotros, es libre. ¿Sí? Ahora, el monte Sinaí es el lugar donde Dios le entrega a Moisés el decálogo, los 10 mandamientos, la ley del antiguo pacto.
Todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento se reduce a lo que Moisés recibió en el Sinaí. ¿Sí? Síganme para no perderse. Ahí Dios le da los 10 mandamientos y a eso se resumía toda la ley, todo el Antiguo Testamento se reduce al cumplimiento de esas 10 leyes. Ahora, bastaba con que vos y yo rompiéramos una para hacernos acreedores de las restantes. Es decir, ¿por qué razón? Porque esos 10 mandamientos se resumen en 2 que Jesús dijo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y la otra es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley, esos 10 mandamientos se resumían en esos 2. Entonces, si vos fallabas en un mandato, en un mandamiento, eras responsable y culpable de los otros 9. Entonces, ¿por qué Dios trae la ley? Para hacerle entender al hombre que era imposible que humanamente pudiese llegar a Dios, cumplir con Dios. Al exponer la ley, lo que Dios le está diciendo al hombre es: no hay vuelta atrás. Es imposible que ustedes humanamente traten de agradarme. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en el monte Sinaí. Dios le entrega a Moisés el decálogo, los 10 mandamientos, la ley, el antiguo pacto. Y este pasaje de Gálatas menciona a Agar, quien fue sierva, esclava, dice el texto, de Abraham, y Sara, que era la esposa de Abraham. ¿Sí? Esas 2 mujeres representan los 2 pactos. La ley o Antiguo Testamento, Agar, que representa todo lo terrenal, lo humano y esclavitud, y Sara, que representa la gracia que provee libertad, que tiene que ver con lo celestial y divino. No se me pierdan porque es el final ya. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Dónde moraba Israel? En el Sinaí, al pie del Sinaí. ¿Sí? ¿Qué produce el Sinaí según lo que dice Pablo? Hijos de esclavitud. Hijos de esclavitud. ¿Pero cómo? Si ya habían sido liberados de Egipto, ya habían salido de Egipto. Pero produce esclavitud del sistema religioso. Genera hijos esclavos de un sistema religioso, basado en el esfuerzo humano. Quiero llegar a Dios por mis propios méritos, por mis propias obras, por lo que yo creo. Hijos de esclavitud, hombres y mujeres que viven atados a la ley, queriendo ser libres, pero viviendo en esclavitud. Salieron de Egipto, fueron liberados del faraón y del pueblo egipcio, pero se volvieron a esclavizar esta vez a través del legalismo, de la ley. De la ley. Por eso cuando Dios les dice que es demasiado tiempo el que llevan en ese monte, el Sinaí, lo que les está diciendo, en otras palabras, es: los liberé de Egipto, los liberé del faraón, pero ahora ustedes se vuelven a esclavizar a un sistema religioso. Es decir, no terminen de ser libres. ¿Sí? Ahora puede ser que Dios te haya liberado de tus enemigos, del sistema que rige en el mundo, pero quizás te volviste a esclavizar al sistema religioso. El sistema religioso es todo aquello que se diferencia de Dios. Dios no está en la religión, Dios está en la relación que vos y yo desarrollamos con Él. Y eso es lo que nos hace libres. Porque el sistema religioso produce gente que es improductiva, gente legalista, gente que lo único que hace es vivir por ritos, por tradiciones humanas. Me tengo que congregar porque si no, Dios se va a enojar conmigo. No, estás equivocado, Dios no se va a enojar con vos. Debiéramos entender que es nuestra naturaleza estar reunidos como cuerpo de Cristo que somos. Eso es lo que produce la libertad. No, tengo que orar porque si no Dios me va a cortar la cabeza. No, Dios no te va a cortar la cabeza, quédate tranquilo. Debiéramos buscar a Dios porque lo amamos, no porque Él nos infunde cierto temor o miedo. Eso es religión. Eso es legalismo. Debiéramos entender que lo que Dios quiere
es que seamos libres de Faraón, del mundo, de su sistema corrupto, pero también del sistema religioso. Eso es lo que la gente judía no alcanzaba a entender. Los liberé del mundo, pero se hacen esclavos de la religión. Dios no quiere que vos sigas una serie de reglas. Vos y yo fuimos llamados a tener una relación con Dios. No por paso número 1, gira a la izquierda. Paso número 2, a la derecha. No. Libertad. La libertad no es libertinaje. No es hago lo que quiero. Es una libertad que me hace esclavo del que me hace libre. Porque si yo quiero ser libre por mi cuenta, voy a terminar esclavizándome a otras cosas que no son Dios, que no son Cristo. Porque eso es lo que le pasa al ser humano. Cuando el ser humano no entiende que o está en Cristo o no está en Cristo, que no hay un callejón intermedio, lo que hace es que se esclaviza de aquellas cosas de las que Dios lo quiere liberar. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces dijimos yo no quiero más esto? Y lo intentamos en nuestras fuerzas hasta que volvimos a caer. ¿Cuántas veces dijiste esta semana empiezo a orar? Porque el domingo hubo una palabra que habló, te tocó acerca de la oración, y dijiste voy a empezar a orar, y voy a ayunar, y me voy a consagrar, y voy a hacer esto, y voy a esto, y voy a esto. Pasó, llegó el lunes, ¿qué tenías que hacer? Porque somos nosotros, eso es lo que produce la religión. La religión es desgastante porque tiene que ver, trata con el humanismo. Es el hombre tratando de agradar a Dios. Cuando vos sos libre, vos te das cuenta que es Cristo quien produce en vos el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya no vivo yo, decía Pablo. Es decir, ya no me acerco a Dios pensando que por mi capacidad lo voy a lograr impresionar. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Amén. Por eso cuando Dios les dice es demasiado tiempo, tienen que ser libres urgente. Muchos cristianos creen ser libres porque alguna vez Dios los rescató del sistema mundo, de la opresión faraónica y diabólica, pero se esclavizaron nuevamente al legalismo, a la religión que produce muerte. Demasiado tiempo anclado a la religión, demasiado tiempo viviendo bajo un yugo de esclavitud, demasiado tiempo queriendo agradar a Dios mediante el esfuerzo propio y las buenas obras, demasiado tiempo creyendo tener una relación con Dios funcionando en automático, demasiado tiempo viviendo a contramano, demasiado tiempo. Y nos hemos convencido que Dios está solo porque nosotros llevamos demasiado tiempo en ese lugar y hemos sacralizado ese lugar. Sinaí, Horeb y Agar representan la esclavitud. Sara y la tierra prometida es libertad. Sinaí es ley. La tierra prometida es la gracia, la sustancia, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Sabés por qué mucha gente se queja de que no llega a fin de mes? Porque no entró a la tierra prometida. La tierra prometida hoy no es un lugar físico, es una persona que se llama Cristo. En Él hay abundancia, hay una tierra de bendición que fluye leche y miel. Entonces, cuando vos estás en Cristo, vos podés confesar y declarar a ciencia cierta, nada me faltará. ¿Por qué? Porque estoy en la tierra que fluye leche y miel. Cristo. Entonces, la próxima vez que quieras decir, es que yo no sé si voy a poder, no sé si voy a llegar, fíjate, quizás te quedaste en Cades Barnea, todavía no llegaste a la tierra prometida, lugar de bendición, de reposo, de descanso. Porque cuando entras a la tierra prometida, la tierra que Dios les entregó, es una buena tierra, una tierra donde la bendición fluye, no tenés que forzarla. Fluye porque está Dios ahí. Fluye porque es promesa de Dios. Hay buena leche, hay buena miel, hay bendición de la que vos busques. No tenés que pedir la bendición porque ya la tenés. No tenemos que orar más por bendición. Una de dos, preguntémonos. ¿Yo entré a la tierra prometida? ¿Entré? ¿Estoy en Cristo? Si estoy en Cristo, no me hace falta nada.
Porque el día que yo reclame, Señor, dame una bendición, no. Señor, bendecime con esto, no. Señor, si yo estoy en vos, nada me falta. Señor, si vos estás conmigo, entonces tengo todo lo que necesito. No tengo que orar pidiendo bendición. Ya soy más que bendecido. Entré a la tierra prometida. Ahora no es un lugar físico, ahora es una persona. Cristo. Cristo. ¿Amén? Amén. Eso es lo que tenemos que verificar. Yo te pregunto esta noche, ¿dónde querés habitar a partir de hoy? No me respondan, pensar y responder al Señor. ¿Dónde quieres habitar? ¿En el Sinaí o en la tierra de abundancia y bendición que es Cristo? ¿Seremos capaces de romper con aquello que hemos sacralizado y avanzar hacia donde Dios desea depositarnos? ¿O seguiremos perdiendo el tiempo en desiertos que producen solo agotamiento y desgaste? ¿Dónde quieres habitar esta noche? Ponete de pie, por favor.